Hola, soy Zenaida Lozano. En la clase de hoy vamos a ver el concepto suelo y los factores y procesos formadores de suelo. Esto se corresponde con la primera parte del tema 1. El objetivo de este tema 1 es ubicar el estudio de la química del suelo en el campo de la ciencia del suelo, además de revisar algunos conceptos básicos utilizados en química del suelo. El contenido que se va a desarrollar en esta clase tiene que ver con la química de suelos en el campo de la ciencia del suelo. Vamos a hablar un poco del suelo como parte esencial de los ecosistemas terrestres, revisando la relación suelo-paisaje. Vamos a hablar de la naturaleza y génesis del suelo, vamos a detallar un poco cuál es ese proceso. Se va a discutir sobre los factores formadores del suelo, tales como material parental, clima, relieve, biota, tiempo, y también considerando al hombre como factor formador del suelo. Y por último, vamos a ver los procesos pedogenéticos tales como adiciones, pérdidas, transportes o transformaciones, lo que le da el origen a la variabilidad espacial del suelo. En esta lámina podemos ver la relación de la química del suelo con otras ciencias. En la figura se aprecia como la química, la física y la microbiología son los pilares fundamentales de la ciencia del suelo. Otras áreas como clasificación, fertilidad, manejo y conservación tienen aplicaciones más prácticas. Existen también relaciones entre la química del suelo y las ciencias básicas, que son estas colocadas aquí en azul, tales como la matemática, ecología, etcétera, que le permiten a la química del suelo consolidar y demostrar algunas hipótesis y principios. En áreas como la agronomía, la zootecnia, silvicultura y la ingeniería agrícola, los conocimientos de la química del suelo también son importantes, tales como la composición, las propiedades y las reacciones que se producen en el suelo, ya que permiten, por una parte, aclarar todo lo relacionado con la fertilidad del suelo y dar recomendaciones de fertilizantes, pero también permiten clasificar el suelo o realizar una planificación del desarrollo agrícola, pecuario o forestal. También hay que hacer énfasis en la importancia de la química del suelo en los aspectos socioeconómicos del sector agropecuario y en sus alcances para el bienestar humano, y esto lo vemos en áreas como planificación agrícola, economía agraria, entre otros. Existen muchos conceptos de suelo. Nosotros vamos a usar el de la Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo, que dice que el suelo es una colección de cuerpos naturales tridimensionales de material mineral no consolidado, el cual ha sido sujeto o ha estado influenciado por los factores genéticos y ambientales. Estos factores son el material parental, el clima, la vegetación, los macro y los microorganismos y el relieve. Todos estos factores interactúan por un periodo determinado de tiempo. Y ese suelo que se desarrolla bajo ese marco de factores formadores de suelo se diferencia de otros individuos suelo por sus características morfológicas, físicas, químicas y biológicas. Y también puede ser susceptible de ser clasificado y cartografiado. En esta asignatura nosotros vamos a hacer énfasis en las propiedades químicas del suelo. Entre las ciencias que estudian el suelo tenemos la geología, que es la que se encarga del estudio del origen del planeta Tierra, su historia, su forma, los materiales que lo configuran y los procesos que actúan sobre él. La edafología, que es la que se encarga del estudio de la composición y la naturaleza del suelo como hábitat para el desarrollo de las plantas. Y la pedología, que es la que se encarga del estudio del suelo como un cuerpo natural. En lo que se refiere a la naturaleza del suelo, sabemos que el suelo consta de tres fases: una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa, las cuales interactúan entre sí. Aquí vemos, por ejemplo, en esta figura, las partículas de arena, partículas de arcilla y partículas de materia orgánica que conforman lo que es la fase sólida del suelo. También en el suelo tenemos una fase porosa que puede estar ocupada por aire o por agua en relación recíproca. Cuando el contenido de uno aumenta, disminuye el otro. La fase sólida mineral y la fase sólida orgánica controlan la composición de la fase líquida del suelo, que es lo que nosotros llamamos la solución del suelo, a través de diferentes procesos como el intercambio iónico, los productos de solubilidad, la mineralización e inmovilización. A su vez, la fase gaseosa y la fase líquida también afectan a la fase sólida a través de procesos como disolución, precipitación, entre otros. En la formación del suelo intervienen una serie de procesos muy heterogéneos
que vamos a tratar de explicar con esta figura. Al principio, el suelo se forma a partir de un lecho rocoso o lo que llamamos roca madre, que por la acción del clima, principalmente la lluvia, se fragmenta a través de procesos de meteorización física o química. Estos fragmentos van liberando algunos elementos químicos y dejan huecos que pueden ser ocupados por el agua o por el aire. Posteriormente, esta roca disgregada comienza a ser colonizada por algunos seres vivos como líquenes o musgos, que aportan la primera materia orgánica al suelo. Posteriormente se van incorporando algunos microorganismos, plantas mayores o invertebrados como las lombrices que mezclan estos componentes del suelo y lo airean. Estos microorganismos y restos de plantas van a servir como alimento a otros organismos que los van a descomponer en sustancias más sencillas y van a dar origen al proceso de humidificación. Como resultado se produce el humus y el horizonte A, que es un proceso de acumulación de materia orgánica. El suelo sigue su proceso de formación y a través de algunos procesos específicos como la formación de estructura, la traslocación de arcillas, va a dar origen a la formación de los otros horizontes del suelo. El suelo que se forme, producto de estos procesos, va a variar según el material que le dio origen o material parental, del clima, del relieve y de la cubierta vegetal en un tiempo de evolución. El suelo puede ser considerado como una determinada combinación de sus factores formadores. El modelo factorial de los sistemas suelos más conocidos y frecuentemente utilizado es el popularizado por Jenny en 1941 y que puede ser expresado a través de la siguiente ecuación. Como vemos acá, las propiedades del suelo son una función del clima, de la biota, del relieve, del material parental y del tiempo. De estos factores, el clima y la biota son considerados como factores activos porque son los que motorizan los cambios, mientras que el relieve, el material parental y el tiempo son factores pasivos ya que son los que reciben los cambios. El material parental del suelo está compuesto por todos aquellos materiales tales como saprolitos, sedimentos no consolidados, etcétera, que le dan origen al suelo, sea cual sea su procedencia y composición. Este material parental difiere tanto más que la diversidad de rocas que conseguimos en la superficie de la Tierra, aporta la masa principal del suelo y afecta su composición, mineralogía y nutrientes disponibles y además determina propiedades tan importantes como la textura, la estructura y la retención de humedad. En la siguiente figura vamos a ver dos tipos de materiales parentales. Este, por ejemplo, es un material de tipo aluvial en los llanos occidentales de Barinas y este otro es un material coluvial producto del deslave de Vargas en el año 1999. Existen muchos tipos de materiales parentales, tales como aluvial, que es aquel cuyo agente formador es el río, el coluvial, que proviene de las montañas, el residual, que es un material que no es transportado, sino que proviene de las rocas que se descomponen en el mismo sitio, in situ, el lacustrino, que es el depositado por movimientos de agua lentos, como el de los lagos, el material eólico, que es aquel transportado por el viento, y el material volcánico, que es producto de las erupciones volcánicas. Aquí tenemos ejemplos de materiales parentales en Venezuela. Sabemos que vamos a tener tantos materiales parentales como diversidad geológica tengamos en el país. Entonces vemos acá, por ejemplo, en el suelo de los llanos occidentales, unos materiales provenientes de ríos, o sea que es materiales de tipo aluvial, y por otro lado podemos tener aquí en la cuenca del lago de Valencia materiales de tipo lacustrino. Los componentes climáticos básicos que tienen mayor incidencia sobre la formación y evolución del suelo son la precipitación y la temperatura, ya que estos condicionan en gran medida algunas propiedades y procesos como la tasa de meteorización, el lavado y la descomposición de la materia orgánica. En el país nosotros tenemos diferentes tipos climáticos y vamos a conseguir, por ejemplo, en esta zona de Aragua, en Rancho Grande, climas de bosque nublado hasta condiciones áridas en los médanos de Coro.
Con relación a la precipitación, en esta figura vemos los pisos climáticos según Torway. Con relación a las precipitaciones, vamos a conseguir desde condiciones semiáridas con precipitaciones entre 300 y 600 milímetros, como las que conseguimos en Lara, hasta climas muy húmedos, donde las precipitaciones son mayores de 2.400 milímetros, como las que conseguimos en Amazonas. Con relación a la temperatura, acá también vemos que en Venezuela tenemos varios pisos térmicos. Tenemos desde los pisos tropicales con mayores de 24 grados centígrados, así tenemos intertropical, templado, frío, páramo y gélido, menores de 0 grados. Como ejemplo, tenemos acá el páramo, unas condiciones de páramo en Mérida y condiciones tropicales en el estado Guárico, donde las temperaturas son mayores de 24 grados centígrados. Con relación al efecto sobre algunas propiedades y constituyentes del suelo, en esta gráfica podemos ver cómo esas condiciones climáticas afectan propiedades como pH y el contenido de carbono orgánico. Vamos a tener acá tres condiciones contrastantes. Por ejemplo, en Maracaibo, donde la precipitación es baja, alrededor de 500 milímetros, y la evapotranspiración es mayor que la precipitación, alrededor de 4 veces. Tenemos el caso contrastante, que sería la Grita, donde la evapotranspiración es mucho menor que la precipitación y la precipitación es más de 2.500 milímetros, un clima muy húmedo. Y en un caso intermedio tenemos a Machiques, donde la evapotranspiración es similar a la precipitación y la precipitación está alrededor de 1.500 milímetros. Entonces vemos acá, con relación al pH, como en el suelo de la Grita, donde llueve muchísimo, vamos a tener un lavado de bases y por tanto los pH van a ser más bien ácidos. Mientras que en la condición de Maracaibo, donde no llueve mucho, vamos a tener que el pH es más bien cercano a la neutralidad. Y en el caso de Machique vamos a tener condiciones intermedias. Caso parecido es con el caso del carbono orgánico. Vemos que cuando llueve mucho tenemos una mayor acumulación de carbono orgánico, principalmente en los centímetros más superficiales, y donde llueve poco tenemos poca acumulación de materia orgánica, y Machique también tiene unas condiciones intermedias. Con estas ideas terminamos la primera parte de esta clase, la cual continuaremos en un próximo video.